Hola mis chicas, pues estoy muy emocionada porque voy a venir probando estas brochas de Beauty Creations y como pueden ver pues estoy comenzando con la primera, que es para aplicar la sombra en mi ceja. Me gustó mucho porque llegué a terminar muy rápido y me gusta porque llega a difuminar muy bien. Ahora voy a limpiarla, estoy tomando otro tipo de brocha. Y ya la limpié. Ahora voy a comenzar a colocar lo que es mi sombra y voy a estar tomando un poco de esta y voy a colocarlo en todo mi ojo, ya que quiero un maquillaje natural y pues no tan marcado. Voy a seguir tomando más y lo voy a seguir difuminando hacia arriba. Ya que termine, pues voy a estar tomando otro tipo de brocha y voy a estar colocando este color clarito para llegar a colocarlo en mi lagrimal. Me gustó mucho porque ya que como es muy pequeña la punta, me ayuda a entrar muy bien en esos lugares pequeños. Y para un segundo uso pues voy a delinear mi ojo con un color café oscuro y me gustó porque también me sirve para poder hacer el delineado ya sea en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ahora pues están estas tres, voy a tomar una y con esa voy a estar colocando mi polvo compacto en toda mi cara. Ahora con la otra brocha voy a estar tomando mi rubor, sacudo un poco la brocha y comenzamos a colocar nuestro rubor. La verdad se sienten muy suavecitas y como pueden ver difumina muy bien el color. Por último voy a estar tomando ahora esta mi brocha de abanico y voy a estar tomando este color que es para ponerlo en arriba de mis pómulos y la verdad deja muy bien el color. Voy a poner un poco en mis labios, también agregué un poco en mi nariz y por último vamos a estar pintando los labios con este color que es muy natural. Y pues ya terminé y así quedó mi maquillaje. Bueno, como pueden ver, pues ya terminé lo que es el maquillaje probando las nuevas brochas de Beauty Creation. Y pues para platicarles cómo fue que sentí todo esto al maquillarme, ya que pude haber hecho un maquillaje sencillo, como pueden ver, con colores muy bajitos. Así que aquí tengo de nuevo las brochas y como primera impresión pues me gusta porque viene así en esta presentación con este sobre que pues vendría siendo como su estuche, el cual el estuche también tiene agua, tiene brillitos, tiene bastante brillos, muy poca agua, lo cual no le veo nada de malo porque si se me llega a abrir pues saldría muy poquita agua y no tanta. Ya les puedo decir que tiene muy poca agua, ya que aquí en esta parte del centro pues tiene muy pegado los brillitos. Pues tiene este broche y en la parte de aquí abajo pues en blanco tiene la marca que dice Beauty Creation. Es como de plástico, viene muy bien sellada, me gusta. Y las brochas vienen acomodadas de esta manera. Y para comenzar, tiene 7 brochas, lo cual se me hace bien. La primera que puedo ver es esta con una punta delgada, con lo cual pudieron ver en el maquillaje que me hice, pues con este pude haberme hecho un delineado en color café y poder pintar lo que es la parte inferior de mis ojos. Y también con este mismo apliqué lo que fue el brillo en el lagrimal. También pude haber aplicado debajo de mi ceja. También funciona. La que sigue pues es esta de abanico, que pues la utilizo para aplicar lo que es el iluminador. Me gusta porque pues se ven muy bien al usarlas, como es que salen y se mueven los brillos. La siguiente brocha fue esta,
que está como angular, y con esta apliqué una parte de sombra en las cejas. Y sí me gustó cómo fue que aplicó el color. Hablemos ahora de esta brocha. Es la única que trae como para aplicar lo que es la sombra. Me gustó mucho, la verdad, sí difumina muy bien. La siguiente brocha es esta, que es plana. Esta la utilicé para corregir mi ceja con el corrector. Me gustó muchísimo, ya que no me tardé tanto como otras veces cuando llego a pintar mi ceja. Esta me ayudó un buen, y no le veo no es el único uso que le veo. Cuando llegué a maquillar mis ojos, algún maquillaje dramático, como por ejemplo cuando hago el cut crease, este me vendría funcionando muy bien para poder aplicar el corrector en lo que es mi párpado. Ya hablando de estas dos últimas brochas, pues espero que en pantalla se pueda ver, pero una viene más grande y la otra un poco más pequeña. No es mucha la diferencia, la verdad se llega a notar muy poco, pero la más grande la utilicé para sellar mi maquillaje. Lo usé para agarrar el polvo compacto, y con esta pues apliqué el rubor. A simple vista, cuando las vi antes de calarlas, las toqué, sí se sienten muy suaves, eso sí. Entonces dije, bueno, a lo mejor puede cambiar la cosa cuando tú llegas a maquillarte. Dije, bueno, tengo que hacer un maquillaje para llegar a probar estas brochas y cómo es ver ver cómo es que difuminan. Hablando de difuminado, la verdad quedé encantada con este tipo de brochas. El diseño que traía, que era el mango con brillitos y agua, pues me gustaron bien mucho, pero no me llegué a imaginar que llegaran a funcionar de esta manera. Les platico que a la hora de aplicar lo que fue la sombra, la verdad al principio sí me costó un poco de trabajo llegar a agarrar como el color de la sombra, pero una vez que ya pues lo agarra bien, la verdad sí difumina bastante. Se siente súper ultra mega suave, no llega a lastimar tu ojo. De igual manera estas aplican muy bien el color. Llegué a notar que, por ejemplo, al colocar el iluminador, si lo hago con otro tipo de brochas, tengo que dar varias pasadas para que se llegue a notar el iluminador. Con esta no fue así, con esta fue más fácil llegar a colocar el iluminador, porque casi a la primera aplicada pues se veía que yo ya lo estaba aplicando. Para platicarles del aplicador para aplicar la sombra de mis cejas, la verdad se siente súper riquísimo porque están súper suaves. Si eres de las chicas que no sabes si comprarlas o no, y si te gustan pero estás como a la indecisa, la verdad te lo recomiendo muchísimo. Igual si eres de mis hermosas que no tiene tantas brochas o que apenas vas a empezar a comprar, este es un buen kit pequeño, algo básico, ya que nada más tiene una brocha para aplicar las sombras, pero pues ya les había comentado que eso no es problema. De igual manera, si a ti no te gusta cómo fue que yo usé estas brochas o en qué, pues eres libre de utilizarlas de la manera que a ti te agrade y que tú te sientas más cómoda. Y para terminar este video, si a ti te interesa comprar estas brochas, pues ya sabes, como siempre, voy a mi tienda favorita, que es la tienda de La Bella Dama, así que aquí al ladito te estaré dejando la dirección. Y si eres de Guadalajara, pues te recomiendo 100% esta tienda. Ahí las tienen, y las tienen en este color que es plata, las tienen en rosa y también en dorado. De igual manera, el precio te lo estaré dejando en la cajita de descripción. Y pues para explicarte que los precios que te doy de mis productos es al mayoreo, ya que manejan al mayoreo a partir de 3 piezas iguales
o 8 para arriba. Ahí ya te están dando el precio de mayoreo. La verdad sí conviene y sí te recomiendo las brochas porque la verdad quedé encantada. Así que esto fue todo. Espero que te haya gustado mi video. Si fue así, no olvides darle manita arriba, suscribirte a mi canal, picarle a ese botón rojo si es que no lo has hecho. Y esto fue todo. Les mando muchos saludos y besos y nos vemos hasta el próximo video. Bye.